¿Quieres invertir, pero no tienes idea de qué tanto riesgo puedes asumir? Eso en ocasiones nos puede frenar para no invertir y es necesario también tener un autoconocimiento. Hoy veremos algunos temas como lo es el perfil de riesgo, el horizonte temporal y también todo lo que está detrás de la parte del riesgo al poder invertir. Es necesario evaluar este tipo de temas para que no tomemos decisiones por impulso y también estemos cómodos con las decisiones de inversión que lleguemos a tomar. Soy César Martínez Constantino y ayudo a las personas a tomar decisiones inteligentes de acuerdo a su vida financiera. Hoy vamos a hablar de algunos temas como lo es el perfil de riesgo, el horizonte temporal, la volatilidad, que son actores que intervienen en la toma de decisiones financieras con nuestro portafolio o nuestro patrimonio. Es necesario también que estemos conscientes de que a medida que hay más riesgo hay mayor rendimiento. Y a medida que es menor el riesgo también va a haber menos rendimiento. Sin embargo, la volatilidad es algo que en corto plazo es muy común en activos de riesgo, debido a que la volatilidad como tal lo que es un movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, del precio de un activo. Esta volatilidad puede ser mayor en algunos, menor en otros. Todo va a depender del tipo de empresa, el tipo de activo, el riesgo que tiene este activo. Por ende, debemos de ser conscientes que esto existe. También es importante que para poder autoconocernos, se puede decir que la forma más efectiva es que estemos inmersos en situaciones de riesgo. No estoy diciendo que arriesguemos, sino que al contrario, empecemos a hacer cosas, ya que no se quede en papel. Por así decirlo, podemos hacer un pronóstico o alguna proyección para ver cuánto puedo perder, pero no es lo mismo cuando ya estoy dentro de alguna inversión que me puede generar esa pérdida. Entonces creo que es clave que también empecemos a invertir para que podamos irnos conociendo. Puede ser el caso que yo piense que yo tengo un perfil de riesgo que puedo soportar mucho riesgo, pero en el momento en el que verdaderamente estoy en la situación riesgosa, probablemente pueda ser que no soporte absolutamente nada y tenga que buscar otro tipo de inversiones con menos volatilidad y más estables. Hay algo importante a destacar acerca de la volatilidad. La volatilidad regularmente es en periodos de corto plazo. Cuando nosotros empezamos a conocer algunas inversiones que lleven a tener algún tipo de riesgo mayor al que normalmente hemos trabajado, veremos que hay mucho ruido usualmente en los mercados financieros. Cualquier noticia, cualquier situación geopolítica que suceda, incluso hasta tensiones o alguna otra situación que pueda llegar a poner nervioso al mercado, usualmente sobrereacciona. Entonces, habitualmente cuando esto sucede, es únicamente en un intervalo corto de tiempo. Si nosotros empezamos a ver cuál es nuestro horizonte de inversión, esto puede llegar a aplanarse. El horizonte de inversión es a qué plazo estoy buscando recibir estas ganancias, ¿no? O estos rendimientos. Entonces, si por ejemplo yo tengo una inversión que quiero para mi futuro, el retiro, se puede decir, estamos hablando de que pues la edad de jubilación es a los 65 años, entonces dependiendo de nuestra edad, para lo que falte para utilizar ese dinero sería el horizonte de inversión. Entonces, regularmente este tipo de activos que son muy volátiles, puede ser que así como pasa el tiempo, se va aplanando esta volatilidad y se empieza a ver un crecimiento más sostenido. No quiere decir que no suban ni bajen, sino que el tiempo o el horizonte de inversión en este caso puede beneficiar a reducir la volatilidad, dado que si solo vemos en intervalos cortos de tiempo vamos a ver que la volatilidad es muy abrupta. Sin embargo, cuando extendemos la toma, hablando del horizonte de inversión de más plazo, regularmente se habla que arriba de 5 o 7 años se considera ya largo plazo, por lo que si evaluamos de acuerdo al horizonte de inversión nuestros rendimientos, es
es altamente probable que podamos suavizar el movimiento de los activos más volátiles y más riesgosos. Es por lo que usualmente se sugiere que en horizontes de inversión de muy largo plazo se busque activos que son con mayor rendimiento, más volatilidad, pero es necesario para un crecimiento más sostenido y un crecimiento mayor, porque claramente al tener mayor riesgo van a tener mayor rendimiento, pero si lo vemos en un horizonte más amplio, es altamente probable que podamos suavizar esa volatilidad y ver mejores resultados que en el corto plazo. Hablando del horizonte temporal de inversión, es necesario hacer algunas anotaciones de acuerdo a esto. Cuando nosotros estamos buscando tener una estrategia de inversión a largo plazo, recordemos que ese plazo o el horizonte temporal que nosotros ya definimos de inversión es en el momento en el que vamos a utilizar el dinero. Entonces, si estoy ahorrando para mi jubilación, se puede decir que ese dinero lo voy a necesitar a los 65 años. Por consiguiente, todas las fluctuaciones y volatilidad que exista durante este tiempo, el deber ser es que no debe de inquietarnos ni debe de afectarnos hasta cierto punto. Me refiero a que como el dinero no es necesario hoy, no pasa nada si actualmente estamos en una minusvalía, porque recordemos, las pérdidas se concretan hasta en el momento en el que vendemos, pero en el momento en el que nosotros no vendemos, simplemente es una plusvalía o una minusvalía. Esto quiere decir que no hemos perdido dinero hasta en el momento en el que concretemos una venta. Entonces, si nosotros necesitamos el dinero hasta los 65 años, todo lo que pase en este inter puede que no sea tan relevante para nosotros, porque al final, cuando verdaderamente vayamos a necesitar el dinero, ahí sí es necesario que los activos ya no estén sufriendo minusvalías, porque en el momento en el que ya retiremos prácticamente tendremos menos dinero. Entonces, en ocasiones se sugiere que cada año que va pasando o que estamos acercándonos un poco más a la edad de jubilación, o en el caso que ya estemos cumpliendo el plazo del horizonte de inversión, se sugiere que se le empiece a disminuir el riesgo al portafolio y se empiece a pasar a instrumentos más seguros. Esto con el fin de que cuando llegue la fecha en la que necesitemos ese dinero, ya no haya ningún problema sobre alguna minusvalía o alguna pérdida que podamos llegar a enfrentar. Entonces, es necesario tener en cuenta esta herramienta que es importantísima. No es necesario que estemos preocupándonos por actualmente el dinero está sufriendo minusvalías, porque tampoco nos debemos de emocionar si tiene rentabilidad, porque al final el dinero lo vamos a necesitar en un plazo que ya hemos determinado en un principio, ¿no? De igual forma, para un horizonte de corto plazo, hablemosle menor a un año, no es nada recomendable que se inviertan en este tipo de activos que tienen alta volatilidad, debido a que si ya estamos asumiendo que dentro de un año utilizaremos ese dinero, es necesario que en ese año sí es probable que haya mucha volatilidad y probablemente el dinero que hayamos invertido igual y es menos, debido a los cambios en los precios de las acciones. Siempre he dicho que las inversiones deben de dejarnos dormir. Me refiero a que no debe de ser algo que nos estrese, nos esté quitando el sueño constantemente o llegue a ser negativo para nuestro estado de salud física, mental, etc. Entonces, es por eso que es indispensable conocer el perfil de riesgo de un inversionista. Esto como tal, lo que permite conocer es si puede o no el inversionista aguantar cierto nivel de riesgo o qué tanto nivel de riesgo puede soportar el inversionista. Y esto tiene que ver con el perfil financiero, o sea, si es que llega a haber algún inconveniente con sus finanzas, bueno, tiene forma de cómo subsanarlo, si tiene patrimonio, si tiene activos, etcétera. También el perfil psicológico, ver de qué manera nos sentimos estresados o si tenemos pavor a ver números rojos, por ejemplo. Y también es necesario que dentro de este perfil se pueda ver qué tanto uno es tolerante al riesgo. El hecho de ver que tenemos menos dinero puede crear una reacción mucho mayor. Recordemos que Daniel Kahneman habla de eso, que el ser humano per se es más propenso a sentir las pérdidas
que las ganancias, o sea, le da mucho mayor peso a las pérdidas. Es por eso que es necesario que este perfil sea lo más honesto posible, o sea, dado que existen cuestionarios o cuestiones así, es necesario que seamos completamente honestos con todo lo que vayamos a contestar, debido a que eso va a permitir que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos financieros y también estemos en paz con nuestras finanzas. No pasa nada si no soporto ver números rojos y estoy perfilado en CETES, perfecto, no pasa nada. Lo importante es que uno esté tranquilo y esté bien con su dinero. Al final se sigue generando rendimientos y la parte más importante es la de la inversión. Hay un dicho que habla de que hasta en perros hay razas, entonces es importante conocer que también dentro del mismo mercado accionario va a haber compañías que son mucho más volátiles que otras. Las empresas de reciente creación o las startups usualmente tienen una mayor volatilidad, dado que aún no hay un modelo de negocios completamente estable como para poder pronosticar si es que van a ser o no redituables. También en ocasiones están operando en pérdidas, aún no han generado la rentabilidad suficiente, dado que son de reciente creación. Entonces, eso permite que sea más riesgosa, porque aún no podemos tener una predictibilidad de flujos de efectivo. Es importante también conocer que no necesariamente las acciones son volátiles, sino también dentro de cada tipo de sector. Por ejemplo, empresas que trabajan con hidrocarburos o con petróleo, claramente van a tener una volatilidad también mayor debido a que el precio del petróleo reacciona ante varios eventos geopolíticos. Entonces, si llega a haber alguna invasión, alguna guerra, usualmente el precio del petróleo se dispara o se desploma. Entonces, empresas que trabajen en este tipo de industrias van a tener mucha mayor volatilidad, dado que el precio de la acción va a estar altamente correlacionado con los productos con los que trabajan, en este caso con el petróleo. Lo es también como empresas mineras, que si es que el cobre, la plata, el oro se disparan, también sube el valor de esas compañías, y si baja, también baja. Entonces, este tipo de situaciones se pueden presentar día con día. Entonces, lo que siempre se sugiere es que nos autoconozcamos para poder determinar qué tanta tolerancia tenemos o no al riesgo, y también es importante estarlo actualizando constantemente, porque en ocasiones puede ser que el hecho de que ya hayamos tenido experiencia invirtiendo en capital riesgoso, por así decirlo, puede ir ya bajando un poco el umbral en el cual ya tenemos una mayor tolerancia. Y por último, recordemos que todas las metas financieras deben de estar ligadas a algún tipo de horizonte temporal de inversión, dado que esa meta, al ser cuantificable, debemos de saber cuándo es cuando aproximadamente queremos cumplirla en cuanto a nuestra inversión, por lo que es necesario que tengamos muy en cuenta el horizonte temporal y sobre todo el perfil de riesgo, para que en base a eso podamos invertir de una manera un poco más informada y sobre todo que esté alineado con nuestros gustos y preferencias. Si hay una preocupación en donde estás invirtiendo tu dinero, creo que ese lugar no es el lugar correcto. El lugar correcto va a ser en el cual tú te sientas cómodo. Entonces, no porque mi hermano, mi vecino esté invirtiendo en activos de alto riesgo y genera muchos rendimientos, yo también lo voy a hacer. Claramente somos personas completamente diferentes y psicológicamente hablando nos puede generar estrés, incluso gente que no puede dormir por el hecho de que no está tranquilo con sus finanzas, que están siendo, pues prácticamente están teniendo minusvalías, por lo cual no se sienten cómodos. Entonces, creo que es una parte fundamental, porque siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo. Las finanzas, por eso se llaman finanzas personales, porque son únicas para cada una de las personas. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto para que estemos completamente tranquilos y no sea una situación de estrés, en vez de que sea un verdadero plan financiero, que nos sentamos satisfechos en cumplir los objetivos que nos estemos proponiendo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.